con la renegociación del contrato de camisea. Recordemos que este es un consorcio, además son varias las empresas. Y claro, hay también demandas y clamores en el interior del país, particularmente en una región tan importante como es el Cusco. Acabamos de hablar de algunos casos de inversión, de proyectos de inversión con Gonzalo Tamayo sobre Cusco, pero vamos a conocer la posición de Jean Paul Benavente, gobernador regional del Cusco, que me imagino, por supuesto, está de acuerdo con este anuncio o esta propuesta inicial. ¿Cómo está, gobernador? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, Enrique, buenas noches. Efectivamente, yo creo que el debate se ha puesto en agenda. El tema de la renegociación es un elemento que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, porque entiéndase que necesitamos mirar algunas variables que están dentro del contrato que permitirían manejar de mejor manera el proceso de aprovechamiento de este recurso energético tan importante para el país. ¿Cuáles son, exactamente era lo que yo le quería preguntar desde su perspectiva, cuál es el espacio de renegociación? Si hablamos en términos, estos son temas a veces un poco técnicos, pero si hablamos en términos simples, lo que nos acaba de decir Tamayo es que se paga ahora mismo 37% en regalías y bueno, tenemos con el impuesto corporativo, lo que es renta, 30% más. Estamos hablando de una carga impositiva tributaria de aproximadamente 67% en camisea. Tamayo cuestionaba el cálculo que se hacía en el comunicado de Perú Libre, hay que advertir, ¿no? De Perú Libre, donde se esperaría una tributación de 23.000 millones de dólares al año, que para el experto que lo antecedió a usted es totalmente irreal. Por favor, cuéntenos cuáles son los puntos del contrato que se podrían renegociar y si tienen que ver con este tema tributario del que estamos hablando. Y del que, por supuesto, se ha referido el primer Bellido al mencionar el tema de las regalías, ¿no? Bueno, las regalías están por encima del 37%, más o menos la fórmula se ha determinado así, y los otros impuestos que hacen de que toda la participación del Estado entre regalías e impuestos llega al 65%. Yo entiendo que ahí se deberán de revisar otros temas vinculados a costos, a ingresos brutos de la empresa, que es un tema aparte. Para nosotros creo que el hecho de haberse puesto en agenda el verdadero problema, que es llevar gas barato a los hogares y a las familias peruanas, el tema de la masificación del gas. No es posible que hayamos avanzado no más de 1.4 millones de habitantes que reciben gas en sus domicilios, cuando en realidad ahorita ya deberíamos estar por lo menos entre 4 y 5 millones de habitantes. Y eso pasa por una masificación que implica renegociar en ciertos puntos. Por ejemplo, y de manera concreta, Cusco tiene una válvula en Quepachato, y Ayacucho tiene una válvula en el Cerro Tocto, ahí frente a Huamanga. Esas válvulas son para gas natural, y allí se podría extender un ramal de un gasoducto. Lamentablemente hemos estado condicionados los últimos años al gran gasoducto surperuano, anteriormente llamado Gasoducto Andino del Sur, y ahora llamado Sistema Integrado de Transporte de Gas. Y en ambos casos, o en los tres casos, que es el mismo trazo, no hemos tenido, digamos, una respuesta contundente de los anteriores gobiernos. Y ahora, en este momento, necesitamos justamente buscar algunas estrategias que nos permitan llevar ese gas barato. Me explico de mejor manera. Quepachato, que tiene el gas natural, necesita otra válvula de un poliducto, donde podamos aprovechar los líquidos para implementar, por ejemplo, una planta de fraccionamiento en esa zona, que ya estamos trabajando y que ya estamos en los estudios definitivos para hacer esa planta de fraccionamiento, es decir, producir GLP, el baloncito que llega al hogar de la familia peruana. Entonces, para hacer eso, tenemos que sentarnos con la empresa a negociar y pedirle de que pueda provisionarnos
de los líquidos, del gas. Y eso no solamente pasa por conversar con Pluspetrol, con el consorcio, sino también con TGP, que es la transportadora de gas. Entonces, mira, este es un elemento sobre el cual tiene que ponerse en la agenda de manera concreta. Lo propio en Togto, y ir revisando la posibilidad de ampliar la masificación de gas. Conversábamos precisamente con Gonzalo Tamayo sobre un tema que tocamos hace algún tiempo también con Pablo de la Flor, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, con quien esperamos también poder conversar antes que termine el programa, que claro, se señalaba que estos intentos de masificación, muy interesante lo que usted nos comenta de la necesidad de estas dos válvulas, pero que los esfuerzos, en todo caso, por la masificación no habían funcionado precisamente porque la capacidad industrial instalada, lo que recordaba Tamayo, está concentrada en Lima. Entonces, esto hace a veces poco atractivo probablemente el negocio para una parte del sector privado. En este caso estaríamos hablando que el consorcio se comprometa a trabajar más en esa área, porque claro, lo que se señala es que en todo caso el Estado debería financiar esa parte de la masificación que no ha avanzado como se debería. ¿Podría ser parte entonces de la renegociación, lo que usted está señalando, que el consorcio participe más en el tema de la masificación? Exactamente, y nosotros en 2019 hemos empezado a sentarnos a negociar algunos puntos, y eso obviamente no es nuestra competencia, pero digo, entre comillas, que se ha podido conversar con la empresa para que se pueda implementar, por ejemplo, gasocentros en mi región. Ya tenemos la experiencia de tener gasocentros de GNL. Eso obviamente hay que distinguir, y seguro los técnicos lo explican mejor, pero hay el famoso gas natural comprimido y el gas natural licuefactado, que tiene un nivel de compresión mucho más alto. Entonces, allí se puede transportar mayor cantidad, digamos, comprimido, licuefactado en camiones, que esa es una de las alternativas que se tiene que hacer en una primera fase de generar esta cultura de uso del gas. Pero aún así, usted sabe que incluso el 1.4 millones de familias que hoy día consumen en Lima este gas, o básicamente en Lima, no representa una demanda significativa si es que no habría industrias y si es que no habría termoeléctricas. Y lo que se ha tratado de hacer para empezar con el gasoducto sur peruano es implantar tres termoeléctricas, una en Quillabamba y dos en la costa entre Hilo y Mollendo, entre Arequipa y Moquegua. Eso podría generar una demanda final que pueda arrastrar un ducto que luego pueda generar la masificación en las distintas ciudades del sur. Eso es un tema que está pendiente, pero también la implementación de una petroquímica, de una gran petroquímica en el sur, que mucho se ha esperado, pero requeríamos contar con una asignación, digamos, más importante de cómo explotamos no solamente el lote 88, y el lote 56, sino también el lote 58. Es el que está pendiente para poder acceder a los líquidos, para poder acceder al gas natural. Perfecto. Entonces, el tema es más complejo, pero que requiere de sentarse a la mesa con las empresas. Y obviamente cuando hablo de gas natural vehicular, se puede trabajar una transformación energética, de un acceso a gas barato, a cerca del 50% de ahorro de su equivalente en diésel o en gasolina. Entonces, creo que estos son los pasos serios que tenemos que dar hacia el futuro, luego de la presentación que ha hecho y de la carta que ha hecho el día de hoy el Premier con el ministro de Energía. Sí. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con usted. Yo quería preguntarle precisamente, entre otras cosas, dos puntos centrales. Uno es, precisamente, hay ciertos cuestionamientos con gestiones anteriores a la suya con respecto a lo que se ha hecho con el dinero del canon, número uno. Número dos, usted, me imagino, ha tenido contacto con las empresas. Nos gustaría que nos comente un poco cuál es la predisposición de las empresas del consorcio para abordar un proceso como este. Volvemos tras la pausa.
Gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, nos está planteando una agenda bastante interesante de lo que podría ser parte de esta renegociación con el consorcio Camisea. Pero, gobernador, yo le preguntaba, hay también mucha crítica con respecto al uso que se ha hecho de este dinero. En el caso del Cusco es significativo el canon por Camisea, o al menos relativamente significativo. Usted me decía que más bien lo que se requería para desarrollar parte de la agenda que nos plantea, como el de la masificación, obviamente va por el lado de más recursos. Pero, por ejemplo, Gonzalo Tamayo hablaba del Hospital de Lorena, que entendemos pues es un dolor de cabeza, es una obra paralizada, ha tenido problemas de corrupción, y ahí se han invertido 2.200 millones de soles que venían por esta vía. ¿Cómo hacer para empezar para que estos dineros se ejecuten de mejor manera? Bueno, el Hospital Lorena es una herencia de alta complejidad, un tema de corrupción que obviamente estamos destrabando. Es un proyecto que inició con un costo aproximado de 200 millones de soles y se paralizó la obra, y ahora más o menos concluir el saldo de obra, equiparlo y ponerlo en operación, está por encima de los 400 millones. Ahí está el costo de la corrupción. Y eso no debe volver a pasar. Creemos que hay que trabajar y hacer más eficientes también a que los gobiernos locales y regionales, porque recuerde, los más de 16.000 millones que ha recibido mi región en su conjunto, no solamente el gobierno regional, sino también los gobiernos locales, desde 2004 hasta la fecha, obviamente se han invertido en cerrar brechas, en saneamiento, en educación, en salud, pero otra parte se ha ido a temas de corrupción. Eso obviamente hay que condenarlo, sancionarlo, pero también hay que ver una mejor salida preventiva para poder luchar con este flagelo de la corrupción que está enquistado. Es un sistema que está enquistado. Ese debe ser debate de otro momento. Ahora, el hecho de utilizar esos recursos implica, por ejemplo, lo que estamos haciendo conjuntamente con la Mancomunidad de la Convención, con el mismo Ministerio de Energía y Minas, en lograr un expediente definitivo para implementar una planta de fraccionamiento en Quepaciato, como dije, que sirve para desarrollar y producir una petroquímica básica de GLP, de baloncitos de GLP, esos que van a los hogares de las familias peruanas. Entonces, estamos utilizando los recursos también en ello, pero no podía hacer en paralelo yo mi propio gasoducto, pequeñito por más que sea mi gasoductito, sabiendo que había un gran proyecto que se quedó enquistado en temas de corrupción, sobrevalorado, de miles de millones, donde el señor Tamayo también ha estado como exministro de Energía y Minas, y él también tiene que dar alguna explicación al respecto, ¿no? Perfecto. Pero al margen de eso, creo que la gran necesidad ahora es que este debate sobre la renegociación de Camisea implique que todo el sur, todo el Perú ha estado esperando un cambio que implique discutir y poner estos temas en la agenda. Perfecto. Y creo que hay que hacer ese trabajo. Muy bien. Gobernador regional Jean Paul Benavente, gracias por estar con nosotros esta noche. Muy interesante la perspectiva desde el Cusco.